Me gustaría presentar formalmente al doctor Juan Pedro Matsumura Casano, quien es el presidente de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, profesor principal de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, director de investigación de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Marcos, doctor en medicina, investigador reconocido por el CONCITEC y el RENACID, presidente de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Climaterio y Menopausia y médico titular de la Clínica Ricardo Palma. Todo suyo el podio virtual, doctor Matsumura. Bienvenido. Muchas gracias, Surmi. Muchas gracias a los miembros del Consejo Directivo que me acompañan esta noche. Sean todos y todas muy bienvenidos a este simposio extraordinario organizado por nuestra querida sociedad, en la cual vamos a tocar un tema muy importante que lo explicarán los ponentes y los moderadores y organizadores correspondientes. Yo solamente les invoco a una reflexión, y creo que es un pedido que como presidente de una sociedad importante, cual es la Sociedad de Obstetricia y Ginecología, nos preocupa la manera del enfoque que se está dando a esta pandemia por la alta contagiosidad y letalidad que se está produciendo, y para ello creo y consideramos y reclamamos de que la única manera de parar esta situación, de evitar este tipo de que las personas lleguen a situaciones graves o a situaciones de UCI incluso con ventiladores, la única forma es tratando de inmunizar. Sabemos que la inmunización, las vacunas ahora tienen muchas controversias, pero lo que sí estamos seguros es que cualquiera que fuera, y no voy a entrar en detalle de cada uno de ellos, creo que esa vacuna nos va a evitar llegar a situaciones tan graves como entrar a una UCI o entrar a una ventilación. Yo creo que con eso es el beneficio fundamental que todos como peruanos y como peruanas reclamamos, que realmente esto se dé de una vez, porque realmente lamentablemente vemos cada vez más muertes y eso es una situación que no se puede tolerar. Es el reclamo oficial que la sociedad también tiene que darse en ese contexto, porque lo sentimos como tal. Muy bien, dicho esto, quisiera yo también agradecer a quien patrocina este simposio o este webinar, que es la Federación Internacional de Gineco-Obstetricia, y a todos los colegas de hospitales importantes de acá de la capital que van a participar en este tema fundamental. Por ello, me permito presentar a quien ha organizado este tema, que es el coordinador, el doctor Miguel Gutiérrez Ramos. Él es un médico ginecólogo obstetra de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, miembro del staff de la Clínica Santa Isabel de Lima, maestro de la ginecología y obstetricia latinoamericana dado por la Federación Latinoamericana de Sociedad de Obstetricia y Ginecología, presidente de la Comisión de Salud Sexual y Reproductiva del Consejo Nacional del Colegio Médico del Perú, miembro del Comité FIGO de Derechos Humanos, Refugiados y Violencia contra la Mujer, es presidente de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, fellow del Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología y miembro honorario de la Sociedad Canadiense de Obstetricia y Ginecología. Adelante, doctor Miguel Gutiérrez, para la coordinación correspondiente. Decía yo, para nosotros hoy día vamos a asistir a un tema importante dentro de lo que está ocurriendo en nuestra vida cotidiana de atención, que es el acretismo placentario. Y para no perder ya más el tiempo, quiero presentar a quien va a moderar esta sesión extraordinaria de la sociedad. Es el doctor Enrique Guevara Ríos,
médico ginecólogo obstetra de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, director general del Instituto Nacional Materno Perinatal, actualmente miembro, no solamente miembro titular de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, sino también es el secretario de filiales del Consejo Directivo del SPOC, miembro del Comité de Salud Sexual y Reproductiva del Consejo Nacional del Colegio Médico del Perú, fellow del Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología y coordinador del proyecto ASAP de la FIGO SPOC para el aborto seguro. Doctor Guevara, lo dejo a cargo de la moderación de este interesante simposio. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctor Miguel Gutiérrez. También buenas noches con todas y con todos. Muchas gracias también al doctor Juan Matsumura por su presentación. Efectivamente, el día de hoy vamos a desarrollar un tema que a través de los últimos 50 años ha empezado a aumentar enormemente. ¿Y por qué? Porque la creatina placentaria está muy relacionado con lo que es placenta previa y la placenta previa muy relacionado con las cesáreas, sobre todo cuando hay cesáreas, varias cesáreas en una mujer. Así que lo que hemos creído conveniente es que este tema se pueda desarrollar en 3 de los principales hospitales que tenemos acá en Lima, que son el Hospital Docente San Bartolomé, el Hospital Almenara y el Instituto Nacional Materno Perinatal. Para ello, el día de hoy vamos a contar con 3 prestigiosos y destacados médicos ginecobstetras, a quienes los voy a presentar primeramente, porque cada uno de ellos va a presentar su experiencia. En primer lugar, hará uso de la palabra el doctor Juan Ramírez Cabrera, con la experiencia en el manejo de la placenta creta en el Hospital San Bartolomé. El doctor Juan Ramírez Cabrera es médico ginecobstetra del Hospital Madre Niño San Bartolomé, tiene una maestría en gerencia de servicios de salud por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, él es miembro titular de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, es profesor asociado de la Facultad de Medicina de San Fernando de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y autor de diversos artículos de la especialidad publicados en la revista peruana de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, y asimismo ha sido el director médico del Hospital Madre Niño San Bartolomé. En segundo lugar, hará uso de la palabra del doctor Raúl Alegría, quien es también médico ginecobstetra por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Él es médico jefe del Servicio de Ginecología y Obstetricia de Alto Riesgo del Departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital Guillermo Almenara Irigoyen de Salud. Además, él es miembro titular de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología y es autor de múltiples artículos científicos también de la especialidad y con una gran experiencia. Y para terminar, hará la presentación de experiencia en el Instituto Nacional Materno Perinatal, la ex maternidad de Lima, el doctor Julio Fernández Aquegua. El doctor Julio Fernández es también un médico cirujano, especialista en ginecología y obstetricia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios de pre y posgrado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y en la actualidad él se desempeña como médico asistencial en el servicio de obstetricia de alto riesgo, con manejo quirúrgico justamente en el control de las hemorragias obstétricas, como son placenta previa, cretino placentario, del Instituto Nacional Materno Perinatal. Como ustedes ven, tenemos 3 destacados médicos y los 3 tienen amplísima experiencia en el tema. Quiero recordarles de que cada uno va a disponer de un tiempo dado que estamos exacto en la hora de 25 minutos, yo les voy a dar les voy a avisar 5 minutos a cada uno. Por favor, les pido que cumplamos exactamente ese tiempo para poder al final dar unos minutos para las preguntas, ¿no? Entonces, sin más, vamos a presentar en primer lugar al doctor Juan Ramírez Cabrera para que nos hable sobre la experiencia del manejo del creatina placentario en el Hospital Docente Madre Niño San Bartolomé. Adelante, doctor Ramírez, tiene uso de la palabra. Bueno, buenas noches a todos. El agradecimiento al doctor Matsumura, al doctor Miguel Gutiérrez, al doctor Guevara por la invitación. Es un gusto reunirnos, aunque sea virtualmente, pero es un gusto otra vez reunirnos en la sociedad. Ya, el tema que vamos a hablar es el espectro de placenta creta.
Existe diversa denominación a lo que es la patología del acretismo placentario. Cuando comenzamos a buscar información, encontramos los términos como acretismo placentario, trastorno de adherencia placentaria, adherencia placentaria normal, placenta invasiva, placenta perniciosa, etc. Una serie de denominaciones ante una misma enfermedad. Por eso es que el Colegio Americano, en un documento de consenso, ya en el diciembre del 2018, habla de lo que es el espectro de placenta acreta, ¿no? Y lo define como que este término va a incluir a toda la variedad de adherencias patológicas de la placenta. El EPA, entonces, es la inserción anormal de una parte o toda la placenta con ausencia parcial o total del adhesivo basal, con anormalidad en la caduca verdadera, ¿no? Y con penetración de las vellosidades coriales hacia el miometrio, inclusive puede pasar el miometrio. ¿Por qué es importante esta patología? Porque se asocia a una elevada mortalidad materna, es causa de muertes, sobre todo en países como el nuestro. Y también se ha visto que esta enfermedad del espectro de placenta acreta lleva un mayor riesgo a nuestras gestantes a sufrir una histerectomía obstétrica de emergencia, a transfusiones, a estancias hospitalarias prolongadas y a complicaciones. La tasa de la EPA ha ido aumentando, como se mencionó al inicio, a lo largo de las últimas décadas. Por ejemplo, se hablaba de una tasa de placenta acreta entre 1 cada 2.500 a 1 cada 4.000 nacimientos en la década del 70, del 80. Y en la década del 2000 ya se hablaba de tasas de 1 cada 533 nacimientos. Esta tasa de aumento en el espectro de placenta acreta va de la mano al aumento en la tasa de cesáreas. Hay una relación directa. También se ha visto, Marshall en este estudio encontró que había una relación en cuanto al número de cesáreas, se asociaba a mayor posibilidad de tener placenta acreta. Janius es uno de los que tiene más investigaciones en relación a este tema. Y en este artículo, un documento de consenso que él dirigió al grupo, hay una frase que yo la quiero resaltar. Él dice textualmente: existe evidencia epidemiológica convincente de que el EPA se ha convertido esencialmente en una condición iatrogénica, secundaria a la epidemia moderna de cesáreas. Entonces ya no hay una simple asociación, sino hay una causa-efecto. Los factores de riesgo que acompañan este espectro de placenta acreta son conocidos: cesáreas previas, edad materna mayor de 35 años, multiparidad y placenta previa. Estos 4 factores, cuando coinciden, pueden ser mortales para los pacientes. En cuanto a los tipos de placenta acreta, ya todos los conocemos: hay total, parcial o focal. Por la penetración, la placenta adherente, la creta, que es ocurre en la mayor parte de los casos, hasta en el 70%, o la placenta invasiva, que puede ser increta o percreta cuando sale de los límites de lo que es el útero. En el año 2019, en junio, otra vez el doctor Janius dirige un equipo y ellos ya con la FIGO plantean una nueva clasificación para lo que es el espectro de placenta acreta. Hablan de placenta acreta y ¿cómo lo definen? Hablan de un criterio clínico, es el hallazgo, en que se necesita una extracción manual de la placenta. No ocurre el alumbramiento espontáneo, sino que la placenta tiene que ser sacada manualmente por el médico, por el que atiende. Y en patología se puede confirmar ante la ausencia total o parcial de la adhesiva en el tejido velloso. El grado 2 habla de placenta increta, cuando ya ahí puede haber un abombamiento en la superficie, como se ve en la foto, un abombamiento en la superficie de la serosa del útero, o existe lo que es el signo del hoyuelo. Es cuando el médico trata de extraer la placenta y se forma un hoyuelo, una depresión, porque la placenta y útero están haciendo un solo cuerpo. El grado 3 de placenta percreta se define como ya no solamente hay el abultamiento placentario,
sino que ya el tejido placentario invade ya el grosor de la musculatura, pero aún no invade a otro órgano. Ese es el 3A. El 3B sale de lo que es el útero e invade a la vejiga. Y el 3C, cuando sale de la vejiga, invade otros órganos. Puede ser el ligamento ancho, la pared vaginal, la pared lateral pélvica u otro órgano adyacente. Entonces, en esta nueva clasificación están combinando criterios clínicos y con criterios histológicos. Idealmente, el diagnóstico del espectro de placenta creta debería de hacerse antes de las 32 semanas. Se puede, desde las 20 semanas ya se puede entrar en sospecha, como mediante los factores de riesgo que tiene la paciente. Si tenemos una paciente que cesárea anterior, que viene con placenta previa, que ha tenido, que es multípara, que tiene más de 35 años, yo debo sospechar acretismo placentario. Y puedo comenzar a realizar tanto la ecografía Doppler o, en algunos casos, la resonancia magnética. La ecografía Doppler tiene una sensibilidad del 91 y especificidad del 97%. Entonces, clínicamente yo reconozco los factores de riesgo, hago mis pruebas auxiliares, y lo ideal es que antes de las 32 semanas yo ya tenga ya una sospecha, ¿no? Fuerte de placenta creta. ¿Para qué? Para prepararme para el nacimiento, porque esta paciente debería ser derivada a un centro especializado. Bueno, acá vamos rápidamente, son los hallazgos ecográficos. Se puede detectar con escala de grises al 2D, con Doppler o con 3D. Igualmente con la resonancia magnética también nos puede ayudar, pero el 2D con Doppler sería lo ideal. Entonces, si tempranamente detectamos a la paciente que tiene esta patología de espectro de placenta creta, podemos derivarla en el momento oportuno para que sea atendida su nacimiento en un hospital de nivel 3, en donde pueda ofrecerse las 24 horas centro quirúrgico, UCI materno, neonatal, banco de sangre y un buen laboratorio. Asimismo, necesitamos que no solamente esté presente el ginecobstetra, sino necesitamos otros médicos. Es un equipo multidisciplinario. Y acá, como ustedes ven, encabeza un cirujano ginecobstetra experto en histerectomía, por la posibilidad de realizarse una histerectomía de emergencia en esta paciente. El manejo de la placenta creta casi siempre es quirúrgico, eminentemente quirúrgico. La Sociedad Americana de Medicina Materna Fetal nos habla de que el 85% de los pacientes, de los especialistas que se enfrentaron a este tipo de diagnóstico, terminaron con histerectomía. El 15% hicieron un manejo conservador, es decir, que no se realizó la histerectomía. Eso lo vamos a ver más adelante. La histerectomía total de emergencia debe ser la primera opción para realizarse rápidamente en pacientes en que, bueno, retomamos la exposición. Estábamos ya en cómo es el manejo en una paciente con espectro de placenta creta. Si hacemos el diagnóstico temprano, que sería lo ideal, antes de las 32 semanas, tenemos tiempo adecuado para derivar a esa paciente, ¿no?, a un hospital de tercer nivel, en donde se pueda disponer las 24 horas de un centro quirúrgico, UCI materno, UCI neonatal, buen banco de sangre, un laboratorio. Esos son requisitos importantísimos para pacientes con espectro de placenta creta. Y el manejo no solamente va a depender del ginecobstetra, es un equipo multidisciplinario, encabezado por el ginecobstetra, pero tiene que ser un ginecobstetra que sea experto en histerectomías en condiciones pues adversas, ¿no? De mucho sangrado, mucha hemorragia, mucha tensión, mucho estrés. Entonces, cierta experiencia es importante. Pero también necesitamos que participen otros médicos, buen ecografista, anestesiólogo, urólogo, cirujano, oncólogo, cuando hay ya placenta percreta, etcétera, ¿no? UCI, neonatólogo, es un equipo multidisciplinario.
La Sociedad Americana de Medicina Materno-Fetal reconoce que en el 85 de los casos se procedió a histerectomía como manejo principal para este tipo de espectro de placenta creta. Entonces el tratamiento es eminentemente quirúrgico. En algunos casos se hizo un manejo conservador, tratando de todavía preservar el útero hasta en el 15%, pero la histerectomía total de emergencia debe realizarse cuando hay un compromiso hemodinámico de la paciente y cuando el sangrado se hace profuso. Entonces la primera opción sería la histerectomía en esos casos. El nacimiento, ¿en qué semana deben programarse el nacimiento de estas pacientes? 34 o 35 semanas. Es el tiempo óptimo. Es el equilibrio en cuanto a la maduración pulmonar que debe realizarse con corticoides, ya todos lo sabemos, porque se ha visto que a partir de las 36 semanas, el doctor Collins en este informe nos habla que pasadas las 36 semanas hay muchas más complicaciones en cuanto a hemorragias y a complicaciones por la penetración. Mientras más tiempo va avanzando el embarazo, hay más penetración del trofoblastio hacia la pared uterina y los órganos adyacentes. ¿Qué recomendaciones prequirúrgicas? La posición de la paciente. No se habla de que la posición debería ser en posición de litotomía o piernas rectas pero separadas. ¿Para qué? Para poder manipular y cuantificar el sangrado que ocurre por vía vaginal. La colocación de catéteres ureterales, que debería ser inmediatamente antes de realizarse la cesárea. Nos va a facilitar el reconocimiento de los uréteres para evitar compromiso de ellos en la cirugía. Planificar una cesárea que debe ser corporal clásica, evitando entrar en la parte del segmento para no chocarnos con el cuerpo de la placenta. Valorar la posibilidad de histerectomía y de ligadura de trompa si es que hacemos acciones para preservar el útero, y siempre con consentimiento informado. Tenemos que explicarle todas las condiciones, los riesgos a la paciente, y la paciente debe estar de acuerdo. Acciones intraoperatorias. El uso del ácido tranexámico debe ser temprano. No debemos esperar que ocurra ya la paciente una gran hemorragia, la paciente chocada, para recién recordar que tenemos el ácido tranexámico. Debemos usarlo tempranamente. Es un medicamento con grado de recomendación A. También se recomienda en acciones intraoperatorias la incisión MIU para facilitar la intervención, para mejorar el campo operatorio, para tener mayor acceso y evitar más complicaciones. Aunque no hay estudios definitivos, la recomendación es la incisión INMIU, al igual que la incisión corporal en el cuerpo uterino, evitando ingresar a través del segmento, evitando la extracción fetal a través de la placenta, y no usar los oxitóxicos de rutina, sobre todo en pacientes que tenemos sospecha de acretismo. ¿Por qué? Porque el acretismo puede ser parcial, puede ser focal, y si usamos de rutina la oxitocina vamos a provocar el despegamiento de la parte que no está unida, y se va a quedar la parte acreta, los focos se van a quedar aún unidos. Esto va a provocar una hemorragia, ¿no? Masiva, y que va a provocar que el cirujano tome decisiones apresuradas. Entonces lo recomendable cuando tenemos una paciente con sospecha de acretismo placentario, tratar de esperar unos segundos, un par de minutos, para ver si ocurre el alumbramiento espontáneo, solamente con masaje, y ver si que se despega espontáneamente. Si no ocurriera eso, ya tenemos que tomar las otras acciones. El manejo conservador está presente dentro de estas pacientes. No todos van a ir a histerectomía directamente. En quienes hacemos manejo conservador, cuando queremos preservar el útero, o cuando la histerectomía por sí misma se convierte en un riesgo elevado en nuestra paciente, individualizando el caso. Entonces el manejo conservador se puede realizar en pacientes que están estables hemodinámicamente, el sangrado no es tan profuso, y ha habido un consentimiento previo firmado por la paciente. En estos casos, los procedimientos adicionales se pueden reportar, pero no hay ensayos controlados aleatorios que lo respalden. Así tenemos que se puede posponer la histerectomía para una segunda intervención, ligar las arterias uterinas, resección histeroscópica de los tejidos uterinos, uso de metotrexate, ligadura o embolización de las arterias hipogástricas. Hay una serie de procedimientos que pueden acompañar al manejo conservador.
Cuando comenzamos a buscar en la literatura, las posibilidades de manejo conservador son múltiples. Están en relación también al ingenio que van presentando los diversos médicos. Por ejemplo, el doctor Chejata habla de sus 3 pasos. Él nos habla de doble ligadura de arteria uterina, más extracción placentaria con suturas cuádruples del segmento uterino, más colocación de balón intrauterino. Y nos reporta un éxito del 94.5%. El doctor Centiles nos habla de placenta in situ más posterior restricción histeroscópica o legrado de los restos de la placenta, un éxito del 75%. El doctor May nos habla de embolización terapéutica más no profiláctica de las arterias uterinas, un éxito del 90%. Y hay una serie de reportes, pero que no son muy confiables porque no son serie de casos, sino reportes aislados, incluso con el uso del metotrexate, con resección local del útero, siempre que no haya compromiso del servicio o parametrios. Hay otro reporte, nos hablan de extracción placentaria con suturas compresivas, pero este investigador nos reporta en su serie de 26 pacientes, 2 fallecieron. También nos hablan de extracción placentaria más ligadura arteria hipogástrica uni o bilateral con suturas compresivas más balón. Pero como le decía, solo son reportes de casos aislados. Pasemos rápidamente a lo que es la experiencia en nuestro hospital. En el Hospital San Bartolomé, en el lapso de 5 años, se hizo una revisión de lo que era el espectro de placenta creta. El estudio comenzó en enero del 2014 hasta diciembre del 2018 y encontramos en ese lapso de 5 años 36 casos de espectro de placenta creta. ¿Cuáles eran las características quirúrgicas de estas pacientes? Tenían 35 años o más de edad, el 61%. Tenían una gestación previa, 94%. La edad gestacional a la cual alcanzaron estas pacientes en estos 5 años, de 36 a 40 semanas, 66%. Habíamos mencionado que lo ideal sería el nacimiento entre las 34 a 35 semanas, pero acá en nuestro reporte encontramos que había un diagnóstico un poco tardío. Y esto se explica en parte porque muchas de las pacientes se diagnosticaron en pleno acto operatorio, o sea, eran diagnósticos que no habían sido sospechados. Cirugía uterina realizada previa. Sí, tenían cirugía uterina previa, 80%. Cesáreas anterior una vez, 36%, 2 veces, 27%, 3 veces, 8%, legrado, 5%, miomettomía previa, 2.8%. Diagnóstico actual de placenta previa, se sabía que eran portadoras de placenta previa, solamente el 47%, no tenían placenta previa, 52%. El momento del diagnóstico del acretismo, con sospecha ecográfica previa al evento, solo 47%. Y lo que le decía, presentación inesperada de la hemorragia, el acretismo, etcétera, 19 casos, 52%. ¿En qué momento ocurre el diagnóstico del EPA? Durante una cesárea de emergencia, a veces las cesáreas entraban por otra causa y se encontraban con acretismo, 19 casos, 52%. Durante una cesárea electiva, 33%. 3 casos después de un parto vaginal, 2 casos después de un aborto fetal tardío. Características quirúrgicas. Se realizó histerectomía en 17 casos, de 36 en 17, 47%. Fueron cesárea histerectomía, 25%, histerectomía post-cesárea, regresó a quirófano al poco tiempo, 11%, histerectomía post-parto, 8%, y post-legrado, 2.8%. Procedimientos conservadores, cuando hubieron diagnóstico de focos de acretismo focal, 52%. Entonces, en nuestra serie, 17 casos de histerectomía, pero manejo conservador de útero, 52%. Y este manejo conservador estuvo dividido en puntos hemostáticos, en lecho placentario, 41%, legrado postparto, 8%, y legrado postaborto fetal tardío, 2.8%. Se utilizó anestesia regional en el 66% y se realizó incisión en piel, Fanestil. Yo les hablaba de la MIO como incisión recomendada. Sin embargo, en nuestro estudio encontramos que el 63% se realizó a Fanestil, muchos de ellos porque se repitió la cicatriz previa de la cesárea anterior. Y en estas pacientes no sospechaban que era una paciente portadora de acretismo.
Otras características quirúrgicas, cuando realizaron histerotomía, fueron corporales 19% y segmentarias 16%. En las 13 pacientes que terminaron en cesárea. El tiempo operatorio, entre 31 y 60 minutos, 52%. Pérdida sanguínea, entre 500 y 1500, 66%. No requirieron transfusión, 38%. El resto, la mayoría, requirió transfusión, ya sea 1, 2 o 3 paquetes. En caso de 3 paquetes, 25%. Complicaciones intraoperatorias, ninguna, 77%, pero presentaron shock hipovolémico 13% y lesiones en vejiga y uréter 8%. Características ya postquirúrgicas, permanecieron hospitalizadas de 3 a 7 días, 58%. Hubieron pacientes que estuvieron más de 14 días, 8%. Pasaron a UCI. 58% no ingresaron a UCI. El resto sí hubo un ingreso a UCI materno. Complicaciones postoperatorias, ninguna, 47%, pero en la diferencia 52%, hubo shock hipovolémico, 22%. Reintervención quirúrgica, 16%, anemia aguda, reparación de uréter, 8%, insuficiencia renal aguda, acidosis metabólica, 2%. Se confirmó el EPA con patología solamente en el 47%, porque en muchos de los pacientes fue por hallazgos operatorios. ¿Por qué? Porque hubo manejo conservador y no se retiró el útero. En esta paciente no teníamos muestra para enviar. De las muestras enviadas, el 15% fue placenta creta, 2 sin creta y 0 per creta en estos 5 años. Entonces tenemos una tasa en nuestro hospital desde enero del 2014 a diciembre del 2018 de 1.2 por 1000 nacimientos o 1 cada 833 nacimientos. Hay un caso de espectro de placenta creta con una tasa de cesárea en este lapso de tiempo del 40%. Características epidemiológicas de nuestro grupo, 94% fueron multíparas, 80% tenían antecedentes de cirugía previa y de estas 72% eran cesáreas anteriores, 61% tenían 35 años o más y 47% tenían placenta previa. De estas cifras hay que resaltar que la diferencia, 52% no tenían placenta previa y terminaron con EPA, 40% eran menores de 35 años y terminaron con EPA, 20% no tenían antecedentes de cirugía previa uterina y terminaron con EPA. El 66% alcanzaron 36 o más semanas de embarazo, ¿no? Acá, bueno, se evidencia un diagnóstico tardío o ausente al momento del nacimiento. El 52% presentaron hemorragia inesperada durante cesáreas que eran planificadas como no electivas por otra causa. Se recurrió a histerectomía en el caso del 47%. Igualmente encontramos manejo conservador en el 52%, principalmente por puntos hemostáticos en el lecho placentario para controlar la hemorragia. Ya hemos dicho lo del Fanistil, que se presentó en 23 casos, y la pérdida sanguínea obligó a transfusiones hasta en el 62%. Finalmente, podemos concluir en esta pequeña experiencia de 5 años, de que se confirmó la asociación del espectro de placenta creta con factores de riesgo como multiparidad, cicatriz uterina previa, edad mayor de 35 años y placenta previa. Se evidenció la diversidad de la EPA y una vez individualizado el caso, el manejo conservador del atletismo focal se mostró como una alternativa válida para evitar la histerectomía y sus complicaciones. Aunque hubo un número significativo de casos con hemorragia severa y shock hipovolémico, las intervenciones quirúrgicas oportunas y un banco de sangre bien provisto evitaron muertes maternas durante estos 5 años. Muchas gracias. Ojalá que me hayan escuchado. Muchas gracias, doctor Ramírez. Sí, su presentación ha estado muy clara y muy interesante. Lo felicitamos por su presentación a pesar de todos los problemas tecnológicos. Le agradecemos su excelente exposición. Ahora vamos a continuar con el doctor Raúl Alegría para que nos cuente un poco sobre la experiencia del manejo de justamente este espectro del atletismo placentario en su hospital, en el hospital Guillermo Almenara de Salud. Adelante, doctor Alegría, tiene usted 25 minutos, 5 minutos antes le avisaré para que pueda terminar. Muy bien, muchas gracias.
Muchas gracias a la sociedad peruana y a sus organizadores en este simposio FIGO sobre ecrectismo placentario. Voy a poner la experiencia del Hospital Guillermo Almenara, el servicio de obstetricia de Torreón, el cual soy el jefe en este momento. Las muertes maternas reportadas por el Ministerio de Salud entre el 2015 al 2020 fueron las que ustedes están viendo en esta gráfica, y del total de muertes, aproximadamente en los últimos 6 años el Seguro Social de Salud tiene un componente del 10% del total de muertes. En cuanto a los 2 últimos años anteriores, entre el 2019 y el 2020, la variación de muertes maternas positivas estuvo presente en la mayor parte de redes asistenciales. Y digamos, un componente grande fue la muerte materna por COVID, que acá tenemos con 11, número 11, y el exceso de muertes con respecto al 2019 fue de 10, fundamentalmente. El número de muertes maternas por año en salud, felizmente, tiene una tendencia decreciente, no como quisiéramos, pero una tendencia decreciente al final. Cuando enfocamos la muerte materna por red asistencial en salud, vemos que el grueso de muertes maternas se encuentran en Lima, en Lambayeque, Arequipa y Piura, que son en realidad los lugares donde hay mayor cantidad de mujeres aseguradas. Y como ustedes pueden observar, hay un bloque de Lambayeque, Arequipa, Piura, Sabogal y Rueda Menana que tiene una cantidad de muertes más o menos muy parecida, en la que sí hay un problema al parecer en la red de Valetti, que tiene una cantidad de muertes un poco más de lo que se podía esperar. En cuanto a las redes de Lima, que como les digo, encierra, engloba prácticamente el 50% de la población asegurada del país. La única red que tiene una tendencia decreciente en cuanto a la muerte materna durante los últimos 6 años es la red de Almenara, y digamos, las otras redes lamentablemente todavía no han podido conseguir resultados parecidos. Cuando analizamos la muerte materna por la clasificación directa e indirecta, encontramos que en salud el 40% se relacionan a causas de muerte directa y el 60% de causas indirectas. Cuando hacemos la disección del análisis de las causas directas, encontramos que el 30% del total de muertes está asociada a hemorragia. Y de estas, para el año, por ejemplo, 2020, de 5 muertes por hemorragia, básicamente 2 se presentaron o asociadas directamente a ecrectismo placentario. Cuando analizamos las muertes maternas por hemorragia en salud entre el año 2014 y 2020, encontramos que las muertes maternas por hemorragia asociadas a ecrectismo, vean ustedes esta línea de tendencia en naranja, es creciente y es preocupante. A partir del año 2017-2018, la línea se elevó un poco bruscamente comparativamente con los años anteriores. Sin embargo, tengo que decir que la muerte materna por hemorragia en general, en términos generales, tiene una tendencia decreciente. Sin embargo, el ecrectismo tiene su peso específico y creciente. En el año 2018 hicimos, en vista de esta tendencia, comenzamos a analizar qué cosa pasaba con nuestros nacimientos y los partos y las cesáreas. En el año 2018 tuvimos 2.329 cesáreas y 912 partos, fundamentalmente.
Esta tendencia en el número de cesáreas y partos se ha mantenido durante los años 2019, incluso 2020 durante la pandemia. Cuando analizamos el perfil epidemiológico de la cesárea, solamente voy a presentar la parte que corresponde a las pacientes que fueron sometidas a cesárea. Encontramos que casi la mitad de las pacientes que nosotros atendemos en el servicio de obstetricia tienen como antecedente tener una o más cesáreas. Ustedes pueden observar aquí en este cuadro. Y como diagnóstico y como primer diagnóstico del 30%. Hago énfasis en este punto del primer diagnóstico porque nosotros, el servicio de obstetricia alto riesgo, es el servicio de obstetricia de más alto nivel, es decir, un hospital 3.2, y donde por una directiva que tenemos ejecutada desde el año 2014 y refrendada en el año 2019, nosotros concentramos la patología de toda la red en el servicio. En este cuadro quiero mostrarles el número de cesáreas histerectomías realizadas durante el año 2019. Incluimos 38 casos, como ustedes pueden ver a la derecha en la línea más alta. De estos, la asociación con cesárea estuvo presente. Cesárea anterior una vez, prácticamente 30%, 2 veces 43% y 3 veces 10%. Es decir, prácticamente el 80% de cesáreas histerectomías estuvieron asociadas al antecedente de cesárea. Y cuando analizamos las cesáreas histerectomías desde el punto de vista del origen, el 62% estuvo asociado a atretismo placentario y el 38% a atonía. Lo que estamos analizando en este momento, tanto en el año 2018 como 2019, que muchas de estas atonías uterinas reportadas también estuvieron asociadas a algún grado del espectro de placenta atrética, lo cual haría más significativo este tema. En cuanto a las causas de ingreso a UCI, nosotros en el año 2019 analizamos que el 45% de las pacientes nuestras que fueron tratadas en el hospital por diversas causas, el 45% ingresó a UCI por motivos de una situación de hemorragia. En el análisis de las cesáreas histerectomías y de su asociación a placenta previa y atretismo placentario entre septiembre del 2018 y febrero del 2021, hemos ubicado 55 casos, de los cuales llamativamente solamente el 30% tuvo un diagnóstico previo de sospecha de atretismo y o de placenta previa, y el 70% ingresó a sala con un diagnóstico, digamos, en el que no se contemplaba ninguna de estas situaciones. Se llama la atención también en este grupo que placentas, si bien es cierto, no previas totales, sino placentas corporales anteriores, también estuvieron sin diagnóstico previo de atretismo. Haciendo un esfuerzo en el sentido de la clasificación y estamos hablando acá de que estamos analizando en forma retrospectiva lo que pasó con las cesáreas histerectomías en el servicio de obstetricia. Hemos hecho un esfuerzo para clasificar estas en base a los reportes operatorios analizados en el sistema de gestión hospitalaria, electrónico y también en las historias clínicas de papel. Encontramos de que haciendo la clasificación según lo reportan, acá están los reportes de Chanó y de Cali, encontramos que el número de casos asociados a percretismo, básicamente aquí ustedes pueden ver en la parte derecha, en la parte inferior, como 3A, 3B y 3C, tuvieron un peso específico muy alto. Incretismo, 19 casos, y
y en la primera fila acretismo simple pero focal o total, con zonas de incretismo parciales. Por eso es que, claro, está muy bien diseñado el nombre de espectro de la placenta, porque en una misma paciente podemos encontrar varios tipos, o podríamos encontrar varias formas de acretismo simple mezclado con zonas de incretismo parcial, incluso hasta de percretismo parcial. Miren ustedes entonces la severidad de los casos. Cuando nosotros analizamos la cesaristerectomía por condiciones de asociación de placenta previa y acretismo entre septiembre del 2018 y febrero del 2021, 55 casos encontramos, el 69% estuvo asociado a cesárea anterior, el 51% a placenta previa, a la asociación de ambas, el 42%, y la edad mayor de 35 años en 47%. Ante esta situación, durante el año 2019 nos propusimos elaborar una guía práctica para el manejo del espectro de la placenta creta, y ya la hemos terminado. Felizmente en los últimos meses del año 2019, en plena pandemia, hemos seguido trabajando esto y prácticamente ya está todo listo con la aprobación de los diferentes grupos de médicos que intervienen en el tratamiento de estas pacientes. Como ustedes pueden ver, la fecha 22 de marzo de 2021. Esto es solamente para que ustedes puedan observar que la guía tiene la secuencia el esquema de toda guía moderna, que contempla tanto la definición, el diagnóstico, la forma del diagnóstico, en este caso la ecografía es el gold estándar, con la escala de grises y el Doppler color, fundamentalmente, con una descripción detallada y muy sencilla de aquellos signos que hacen la confirmación con una sensibilidad muy alta de sospecha de acretismo placentario, que incluye el protocolo de manejo quirúrgico de la paciente con alta sospecha de espectro de placenta creta. El manejo tanto preoperatorio como el manejo operatorio en las dos situaciones reales, como son un tratamiento radical, que es la cesaristerectomía planteada así para la paciente y para su familia, y el tratamiento conservador expectante en algunos casos. La verdad es que nosotros durante estos últimos años no hemos tenido un planteamiento de tratamiento conservador cuando la situación era sumamente delicada. El resumen de la guía básicamente está aquí en el algoritmo y contempla la guía, esta guía que es se ejecuta en la red prestacional enmenada. Tenemos el servicio de obstetricia Alto Riesgo, trabaja con básicamente 5 hospitales nivel 2, el Hospital Grau, el Hospital Ramón Castilla, el Hospital Ate Vitarte, el Hospital Boto Bernales y el Hospital Aurelio Díaz Ufano, y entonces el trabajar en red también nos da cierta ventaja, aunque nos desprotege, como voy a mencionar en un aspecto. El papel del nivel 1 y nivel 2 básicamente es la detección de los casos de riesgo para que estas pacientes de riesgo, en base a la clasificación y a las condiciones que ustedes están viendo aquí en color en plomo, puedan ir estas pacientes a una ecografía entre las 18 y 22 semanas para hacer la precisión de la ubicación de la placenta y de la sospecha de acretismo placentario. Si es negativo, sigue su control prenatal normal y la paciente es derivada en su momento al hospital que le corresponda. Pero si tiene alta sospecha de acretismo placentario, esta paciente va a nuestro servicio, al Hospital 32, Hospital Almenara, servicio de obstetricia de Alto Riesgo.
Esta paciente, al llegar durante esta etapa, 18 a 24 semanas, entonces se hace un control prenatal con lo que está establecido en la guía, optimizando básicamente el nivel de hemoglobina y descartando todo tipo de patología infecciosa y o crónica en la paciente. Se hace una preparación preoperatoria de la paciente con una consejería permanente de la paciente, y una vez que el caso está definido y diagnosticado por ultrasonido, que es el gol estándar, y en caso que sea absolutamente necesario, una resonancia magnética podría ayudar cuando la placenta es corporal posterior o la placenta tiene evidentemente es percreta y uno quiere precisar qué órganos podrían estar afectados. Se convoca al equipo multidisciplinario que ya está establecido por la guía y con la que tenemos permanente coordinación, y se presenta el caso y se define qué tipo de tratamiento se le ofrece a la paciente, tratamiento radical o conservador. Y si es tratamiento radical, también tiene sus matices en cuanto a la utilización de algunos procedimientos que se realizan en sala de operaciones antes de intervenir a la paciente. El protocolo incluye, nuestro que estamos ejecutando en el Hospital Almenara, incluye, como he mencionado, el equipo, la convocatoria del equipo multidisciplinario, aprobado, esto tiene que ser aprobado en una resolución, únicamente, que eso es lo que estamos procurando ya darle la formalización, porque se está ejecutando, y procurar, si nosotros tenemos una infraestructura adecuada, equipos biomédicos y personal capacitado y motivado. Entonces, el primer paso ya en el procedimiento quirúrgico es la elección de la anestesia por intermedio de los médicos anestesiólogos del Departamento de Anestesiología y Recuperación y médicos que han participado en el equipo, en la presentación del caso del equipo multidisciplinario. El segundo paso, en sala de operaciones en quirófano, con la paciente ya definida para el tratamiento pertinente. A todas estas pacientes se les coloca catéteres ureterales, con videos copio, guiado y visualizado, y en manos de los urólogos del hospital. El tercer paso en quirófano es la colocación de introductores vasculares sin guía radioscópica, y en el caso de que una vez extraído al feto sin tocar la placenta, dejando la placenta en el interior, se observe que efectivamente y se confirme clínica y quirúrgicamente que se trata de una placenta percreta, entonces es ahí donde el equipo de radiología intervencionista es que procede en primera instancia a embolizar arterias uterinas, hipogástricas o cualquier otra arteria que se visualice que pudiera estar con sangrado activo. Puede ser la embolización con sustancias definitivas o con no definitivas, es decir, que se reabsorben en 24 horas. Acá tenemos a una paciente al término de la operación, digamos que ya se retiraron los catéteres, los introductores vasculares, y queda comprimido por 24 horas la zona, ¿no? Y la paciente pasa a recuperación y luego su cama y posoperadas sin ningún problema. El cuarto paso, lógicamente, dentro del procedimiento establecido por el servicio de obstetricia y de alto riesgo del Hospital Almenara, es proceder a la histerectomía, dejando la placenta adentro y, digamos, facilitado por la reducción del sangrado por la embolización de las arterias uterinas o hipogástricas, y además facilita la extracción del cuello del útero,
la colocación de los catéteres ureterales para no, digamos, pinzarlos o no suturarlos inadvertidamente, por supuesto. La otra cuestión que hemos procurado, o el objetivo, es que el sangrado de la paciente se minimice. Y esto se consigue lógicamente con el aporte primero de la radiología intervencionista y con la preparación del equipo de cirujanos, que es de los más altamente competentes, que los que intervienen en este tipo de operaciones, y entran 2 cirujanos expertos y siempre hay un tercer cirujano que puede dar la mano en el momento de la operación. Nosotros hemos ejecutado este protocolo ya sí, digamos, en una forma muy detallada, siguiendo todos los pasos de nuestro mismo protocolo en 6 de los casos. Acá tenemos 6 de los casos y estamos preparando la presentación para su publicación de estos casos, haciendo una diversidad de comparaciones, por ejemplo, tiempos operatorios, días de hospitalización previa a la operación, días de hospitalización posterior a la hospitalización, y sobre todo comparar a este grupo de pacientes que todavía es un grupo pequeño que sigue este protocolo con el grupo grande y mayoritario de pacientes que ingresan para hacerles una cesárea y uno se encuentra inadvertidamente frente a un acretismo y tiene que tener una serie de recursos, pero que al no estar preparada la paciente sangra, es politransfundida, una gran cantidad de veces va la paciente a UCI y tiene que permanecer en el hospital muchos días después de realizar la cesárea para recuperarse, tanto ella como el bebé, porque el bebé tampoco se le prepara. En los casos que nosotros detectamos tempranamente, preparamos a la madre y preparamos al bebé, lógicamente como maduradores en un hospital, para que en la cesárea sea realizada entre las 34 semanas y 36 semanas 6 días, y no más. Y la paciente ingresa a nuestro servicio a las 32 semanas para poderla preparar bien hasta que se decida su operación a las 34 semanas. Estos son los casos, los 6 primeros casos que estamos reportando próximamente. Muy bien, muchas gracias. Eso es lo que tenía que poner con respecto a la experiencia del Hospital de Menana y de Santa Cruz. Muchas gracias, doctor Alegría, por su excelente presentación y por todo lo que han avanzado ustedes para el manejo de esta patología. Como ya se ha mencionado, puede ser muy severa, complique la salud de la gestante, inclusive también del feto de recién nacido. Entonces ahora vamos a ver si ya está preparado el doctor Fernández, quien va a desarrollar la experiencia que ha tenido en el manejo de este espectro de la placenta creta en el Instituto Nacional Materno Perinatal. Ustedes han visto hasta el momento, esta es una patología muy compleja que requiere, ya los 2 ponentes han dicho, de un equipo multidisciplinario para el manejo. El gran problema es a veces cuando se presenta una emergencia durante una guardia en la noche y justamente una de las preguntas que hacían era si es que se tiene ya un equipo conformado justamente para el manejo del acretismo placentario. Entonces es algo que ya seguramente ellos nos contarán al momento de las respuestas, y como para que vayan pensándolo también, muchos preguntan cómo hacemos ese diagnóstico de sospecha de que hay una placenta creta, para ver si podemos clasificarlos de acuerdo a esta clasificación que se ha presentado. Entonces, ¿cómo nos ayuda o en qué criterios nosotros podemos decir que hay una placenta creta, ¿no? No sé si está el doctor, eso es para que vayan pensándolo ya, porque es una de las preguntas que han hecho. Otra de las preguntas que han hecho también, una de las preguntas que han hecho, otra de las preguntas que han hecho también,
A propósito de eso también, para que vayan pensando en la respuesta, es importante ver si está estandarizado el manejo justamente de estos casos y bueno, de alguna manera ya lo están haciendo, por ejemplo acá en el Almenara, cómo tienen los pasos a seguir en estos casos de acretismo placentario, ¿no? Hay otra pregunta que dice, un abordaje del retroperitoneo, los dos ponentes. Hay otra pregunta que dice, un abordaje del retroperitoneo y tener reparadas las hipogástricas es suficiente y es menos mórbido que los balones. Eso también para ustedes, para que lo tomen en cuenta. Definitivamente algo que sí es necesario es tener un buen banco de sangre para justamente poder hacer las transfusiones que en las dos series que han presentado se ha necesitado hacer transfusiones sanguíneas. Otra de las preguntas también para que las vayan pensando es si están cuestionando el uso de catéteres endovasculares, si pueden dar alguna respuesta al respecto. Una última pregunta que había por acá, ¿qué opinan de la técnica Esperanza Bautista? Si le hacían puesto la técnica Esperanza Bautista, hay dos personas que han hecho eso. Entonces no se olviden de estas preguntas que le he dicho. Primeramente lo del diagnóstico ecográfico, algunos de los criterios, y luego lo de los equipos multidisciplinarios, el protocolo, que si es que todos siguen el mismo protocolo, y también preguntaron si hay casos que han dejado la placenta. Efectivamente ya han mencionado los dos ponentes que han hecho el manejo conservador y que aparentemente les ha ido bastante bien. Vamos a invitar a los dos ponentes, al doctor Ramírez y al doctor Alegría, en primer lugar para responder sobre todo a los criterios que ustedes tienen para el diagnóstico ecográfico. ¿Qué criterios se están utilizando? ¿Qué es lo que deben utilizar para tener una sospecha justamente de estos casos de acretismo placentario? El doctor Alegría también, si puede intervenir con su... Muchas gracias. Adelante, doctor Ramírez. Gracias. Sí, buenas, perdón. Sí, síganlo, doctor. Bueno, el diagnóstico de EPA nace primero de la evaluación clínica, de los factores de riesgo que tiene la paciente. Ahí comienza ya los sospechos, ¿no? Y la ecografía va a afianzar nuestra sospecha. Se pide ecografía, lo ideal sería una ecografía 2D Doppler que nos va a dar las mejores imágenes, ¿no? Y que tiene la mejor sensibilidad y especificidad para el diagnóstico. En algunos casos se va a necesitar la resonancia magnética, como mencionó el doctor Alegría, para las placentas posteriores, que son más difíciles de acceder con el ecodoppler, ¿no? ¿Qué imágenes vamos a encontrar? La hipervasculatura en la pared útero-vesical, hipervasculatura subplacentaria, los puentes de vasos sanguíneos, los lagos placentarios, ¿no? La imagen de zona clara, son algunas imágenes ecográficas que nos pueden hacer el diagnóstico, pero la ecografía en sí no llega a ser al 100%, o sea, siempre va a haber un margen de error. En la experiencia de nosotros en el hospital tenemos pacientes que tienen sospecha ecográfica, diagnóstico ecográfico de placenta acreta, entran con todo el equipo no necesario para una cesárea electiva y sale el bebé y sale la placenta sin ninguna manipulación o sea, no fue placenta acreta. La ecografía decía que sí, pero en realidad no fue. Y en otros casos, en donde tienen su ecografía que dice que está todo normal, entran a una cesárea y se encuentran con la placenta acreta. Eso sí por eso la ecografía no es tampoco 100% de confianza. Ok, gracias. Doctora Alegría, ¿algún comentario más con la misma pregunta sobre los criterios ecográficos? Sí, claro. Nosotros tuvimos, todo esto es un proceso en realidad de aprendizaje y de revisar la literatura y de revisar las publicaciones con respecto al diagnóstico de acretismo placentario. Y lo primero que tiene que hacer una unidad
que tenga la misión de hacer la detección de estos casos es tener buenos equipos ecográficos. Tiene que tener un equipo de alta gama que responda a una escala de grises adecuada y que responda a un color Doppler también adecuado, con los ajustes pertinentes. Y si no, es imposible hacer un diagnóstico y va a ser raro. En ese sentido, nosotros tuvimos la parte de que en el año 2000, prácticamente finales de 2018, 2019, llegaron equipos para nosotros, para el servicio de obstetricia de alta gama. Y a partir de ahí entonces comenzamos a trabajar nuestro diagnóstico de atletismo placental. Y tenemos no sé si me permite compartir mi pantalla solamente unos segundos para mostrarles cómo es que hemos definido nosotros, y lo tenemos en imágenes, porque una imagen vale más que 1000 palabras. Y también está en nuestra guía los signos ecográficos, tanto en escala de grises como en flujometría Doppler, muy sencillamente explicados. Pero no sé si ya el otro ponente, creo que está ya a la otra foto. Sí, creo, doctor Alegría. Sí, de repente vamos a llegar al final de ultrasonido, ahí lo puedes poner, porque la verdad que ya eso excede un poquito esta presentación, ¿no? Que es la experiencia de los hospitales en el manejo de atletismo placental. Pero sí lo tenemos también para presentar. Perfecto, yo les agradezco mucho a ustedes por estar dando respuesta, y vamos a darle pase en este momento al doctor Julio Fernández. Muchas gracias. Doctor Fernández, buenas noches, bienvenido, y para que desarrolle la experiencia en el Instituto Nacional Materno Perinatal, vamos a contar casi con 20 minutos, por favor. Adelante, doctor Fernández, bienvenido. Voy a hablar acerca de lo que hacemos en el instituto donde laboro, en lo que es Maternidad de Lima. Bueno, nosotros ahora ya conocemos que el término correcto es la placenta anormalmente adherida, ¿no? Voy a hablar un poco sobre lo que actualmente estamos haciendo en la institución, ¿no? Siempre muestro esta imagen, que es una de las imágenes que más nos llamó la atención de todos los casos, ¿no? Esta infiltración placental con esos vasos tortuosos, ¿no? Fue uno de los primeros casos cuando teníamos complicaciones, y a lo largo de todos los últimos años hemos tratado de mejorar nuestra técnica quirúrgica. No les voy a mostrar en forma breve las estadísticas hasta el 2019, un total de 135 pacientes que representan una incidencia global de 1 a casi 988 partos, ¿no? Considerando acá todas aquellas pacientes diagnosticadas clínica y ecográficamente con atletismo placental y las cuales han sido confirmadas con patología. Acá vemos como año tras año, cómo ha aumentado la incidencia. Bien, en el año 2013 teníamos uno de 4.000 partos, hasta el año 2019, que prácticamente la relación era de 1 por cada 500 partos, es lo que nosotros hemos tenido, ¿no? Entonces, dando una incidencia global de 1 sobre 988. Esta es nuestra curva de incidencia, como ha ido en aumento, y en el año 2020, en la cual no tenemos todavía la estadística completa, ha ido mucho más, ¿no? Esos son unos registros, porque no estoy considerando los datos, aquellos, digamos, cuadros de atletismo que han sido diagnosticados clínicamente y en la cual hemos hecho algunos manejos conservadores, ¿no? Estos son más que nada los que hemos hecho manejo quirúrgico, ¿no? En secundaria total, ¿no? Miren, en cuanto a la clasificación, siempre la ACRETA representa el mayor porcentaje, y el la precreta no es más del 10%, ¿no? La que nos trae mayor complicaciones o morbilidad en nuestro caso, ¿no? En esta pequeña tabla de 2013 a 2016, siempre la hemorragia, más de un litro, representa casi el 80%, ¿no? Y las lesiones vesicales representan alrededor de la tercera parte de todos estos casos, ¿no? Y de estos, un poco más de la mitad ingresaban a UCI para su manejo o la seguridad hemodinámica, ¿no? Acá ya es un poco más, ya viéndose los estudios del 2019, en la cual estoy haciendo un comparativo con la técnica modificada, en la cual nosotros empezamos más o menos en el 2017, ¿no? Que hasta la fecha, hasta el 2019 tenemos un total de 22 casos, ¿no? Y miren la comparación. Lo que resalta acá, sobre todo, es el hecho de la hemorragia masiva, que en la técnica convencional representaba casi un poco más de la tercera parte, pero en la técnica modificada ni el 5%, ¿no? Si bien es cierto, la
cosística poca, pero porque recién lo estamos empezando a usar más, nosotros hemos observado con esta técnica modificada, hemos podido controlar la hemorragia, sobre todo la hemorragia masiva, ¿no? Igual como el uso de hemoderivados hemos disminuido casi a la mitad, ¿no? Igual con la admisión a UCI no hemos tenido una paciente que ha ido a UCI, incluso a distancia prolongada también se pudo controlar, ¿no? ¿En qué consiste la técnica modificada? Esa aristectomía que nosotros estamos dando obviamente en la institución. El propósito fue más que nada cuál, es en disminuir el número de transfusiones de los hemoderivados, ¿no? Como han visto, había una disminución notoria, al mismo tiempo disminuir la admisión a UCI, ¿no? Obviamente la estancia intrahospitalaria, y al mismo tiempo no debemos modificar los resultados perinatales. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros inicialmente empezamos haciendo una incisión mediana umbilical. Es cierto, hoy al inicio nosotros consideramos que teníamos que hacer esa incisión sí o sí, pero ahora teniendo algunas consideraciones ecográficas, ya no a todas le hacemos incisión mediana umbilical, hacemos en algunos casos, ¿no?, de incisiones transversales o fanices, ¿no? Hacemos de incisión por planos hasta la cavidad abdominal, identificamos los hallazgos. Acá voy a mostrar una serie de fotos de las plantas que hemos visto nosotros, y si observamos alguna evidencia macroscópica de infiltración placentaria, ¿no?, al miometrio, iovejío o el signo de la cabeza de medusa, como muchos conocen, obviamente al hacer eso tenemos que nosotros ampliar nuestro campo quirúrgico. Esta es otra foto, miren esa infección, miren lo que les mostré al inicio, estos vasos infructuosos, prácticamente ahí no hay miometrio, la placenta se ha comido todo, la pared muscular. Esta es una parte ya, una infección parcial, ¿no? Ampliamos la incisión a supraumbilical, ¿no? ¿Con qué objetivo? Para exteriorizar el útero. Aquí observamos con más nitidez, miren la infiltración prácticamente casi total, ¿no?, de la placenta, ¿no? Y entonces, ¿qué empezamos? Antes de la extracción fetal empezamos a hacer la disección del peritoneo para comenzar a ligar o liberar el útero, digamos, ¿no?, ligando los redondos en forma bilateral, ¿no? Al mismo tiempo nos dirigimos hacia los ligamentos uterováricos, ligamos, ¿no?, y si el caso lo permite, vamos nosotros también liberando o rechazando el repliegue vesico-uterino, ¿no? Entonces disecamos el ligamento ancho, ¿no?, y vamos disecando también la zona vesical en forma lateral, ¿no?, y al mismo tiempo hacia la región caudal. Hasta el caso no lo permite, porque hay casos que están bien adheridos, y cuando no se puede hacer eso, inmediatamente procedemos a hacer la histerectomía, ¿no? En otro caso, miren cómo vamos los vasos, estos vasos fuente se observan, esos son los causantes, ¿no?, de la hemorragia. Si nosotros no tomamos en cuenta eso y lo disecamos o lo separamos de la forma tradicional con una gasa o una pinza, eso va a ocasionar una hemorragia profusa, ¿no? Entonces esta es la parte en la cual nosotros nos hacemos más detenidamente, ¿no? Miren acá, miren esos vasos así, uno dirá, pues no es un vaso pequeño, pero sumado todos los vasos que están ahí pero atravesando, ocasionan una hemorragia masiva, ¿no? Y ahí no es lo mismo operar una paciente cuando está estable hemodinámicamente durante el acto operatorio a cuando está con una inestabilidad hemodinámica, ¿no? Una vez que hemos hecho eso, procedemos a hacer una incisión corporal fúndica. Puede ser transversa o longitudinal, ¿no? Entonces hacemos la extracción vegetal, dejamos la placenta in situ, digamos el cordón, ¿no?, y dejamos la placenta in situ y procedemos a hacer la histidografia en un solo plano, o a veces cuando la pared muscular es muy gruesa lo hacemos en un surjet coronal, como vemos en el lado derecho, ¿no?, con el objetivo de evitar que los bordes estén sangrando, ¿no? Y proseguimos a seguir secando el repliegue vesico-uterino y hacemos una devascularización minuciosa, como les mencioné, ¿no?, vaso por vaso, y utilizando las pinzas hemostáticas, ¿no? Clampamos, cortamos, ligamos, ¿no? Esta es la parte en la cual lo hacemos la más detenidamente, ¿no?, y con mucho cuidado para evitar desencadenar una hemorragia masiva, ¿no? Posteriormente, una vez que liberamos todo, procedemos a ligar los cardinales, ¿no?, la proteína, liberar los cardinales y proceder a la exéresis de la pieza operatoria. Y obviamente verificar la hemostasia en la zona del lecho, ¿no?, y la sierra de la cúpula vaginal. Mire, prácticamente la placenta ha invadido toda la zona del segmento y hacia el cervix incluso, ¿no?
Acá les voy a mostrar algo que hace poco, en este mes nomás hemos presentado. El primer caso de la izquierda, un caso que presentamos primero, lo ingresamos por emergencia porque la paciente empezó a sangrar, y hace 2 semanas, el de la derecha, miren, un caso similar. La foto no es muy buena, pero si ven, es algo similar. En la izquierda, los vasos, esos vasos que atraviesan, ¿no? En la derecha algo similar, pero las adherencias que lo están cubriendo, ¿no? Bien. La paciente, desde el 1 de marzo, la paciente de 38 años, multípara, con antecedentes de 3 cesáreas, se le intervino a la semana 36, 5 días. En el lado derecho, una paciente de 37 años, cesárea 3 veces también, y la intervenimos a las 34 semanas, ¿no? ¿Por qué? La intervinimos a 34 semanas, porque ya tenía más de 2 episodios de sangrado en forma recurrente y tuvimos que intervenir antes de tiempo. En el caso anterior, le íbamos a operar justo el día martes, pero el día lunes empezó a tener hemorragia y lo operamos de emergencia, ¿no? Miren el primer caso de la izquierda, y también como prácticamente la infiltración es una infiltración prácticamente todo el segmento. Eso es una adherencia. Cuando intentamos liberar esa adherencia, encontramos con esos vasos en puente y ahí nomás nos quedamos y procedemos a hacer esa histerotomía, ¿no? En el lado derecho, un caso similar, pero ya hemos sacado al feto y igualito vemos esa infiltración a nivel de segmento. La paciente a la izquierda, miren, ya una vez que vamos a sacar el feto, varios dos casos. Uno está bien vascularizado, el otro algo similar, ¿no? Pero acá hay algo llama la atención. En el lado derecho, como verán, ya no se ve tanta vascularización, ya estábamos a punto de hacer la exégesis de la pieza operatoria, ¿no? ¿Qué pasó en la primera paciente? Vimos un sangrado de más o menos 2800 cc, en la cual refirió transfusión de 8 hemoderivados, de los cuales son 4 paquetes globulares. En el lado izquierdo, el sangrado intraoperatorio fue de 1300 cc y solamente recibió la transfusión de 2 paquetes globulares. Ustedes dirán, ¿pero qué pasó? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, justamente lo que estamos haciendo últimamente en algunos casos, ¿no? Cuando está todo el equipo completo, el equipo quirúrgico completo, es que nosotros estamos empezando a hacer la ligadura de ambas arterias hipogástricas durante el acto operatorio. Hemos observado que con la ligadura de ambas arterias hipogástricas, también está descrito en la literatura, ¿no? Nos va a ayudar a controlar o evitar, mejor dicho, el sangrado masivo. Porque antes de proceder a hacer la histerectomía, lo ligamos. No esperamos que empiece la hemorragia, sino antes de, ¿no? Y obviamente de esta manera evitamos la morbi-intravenea materna debido a las complicaciones hemorrágicas, ¿no? Incluso disminuye el número de transfusiones derivadas. Esto es una pequeña foto en la cual no voy a tocar ahora. Hemos tenido acá una adherencia focal que lo diagnosticamos intrasoc, ¿no? Entonces en este caso nosotros no hemos hecho ni siquiera una incisión MIU, ni hemos hecho tampoco una histerectomía. Personalmente hemos hecho un manejo conservador usando otros métodos quirúrgicos, ¿no? Entonces, la importancia de esta técnica se radica en un protocolo basado en el trabajo en equipo, ¿no? Como ya lo mencionaba al inicio del colega, el trabajo consta de que tenemos un equipo multidisciplinario. No solamente debe ser ginecólogo, sino tenemos que tener conocimiento de esa patología, ¿no? Debe estar a nuestro lado el urólogo, un ginecólogo, oncólogo. En algunos casos puede requerirse un cirujano, el intensivista está también ahí pendiente, los anestesiólogos deben conocer el caso para el manejo de la hemodinamia durante el intraoperatorio, ¿no? Banco de sangre, laboratorio de desarrollar o presentar un atractivo placentario. Más aún si nosotros hacemos una ecografía básica y encontramos una placenta oclusiva, con estos antecedentes clínicos nosotros tenemos que tener en cuenta que puede desarrollar un acretismo placentario. ¿Qué hacemos en este caso? La paciente debe ser referida a un hospital de tercer nivel o de mayor complejidad. Hacemos el diagnóstico temprano y hacemos que la ecografía no nos hace el diagnóstico, pero sí nos da si la sospecha es alta o baja, ¿no? Entonces, en este caso, la paciente debe ser monitorizada en esta institución, ¿no? Si el caso se da entre las 24 semanas o consideramos que puede ser intervenida antes, debemos administrar corticoides, ¿no? Al mismo tiempo debe ser evaluada por anestesiología para planificar la cirugía, ¿no? Tener en cuenta la hospitalización y la admisión UCI, el laboratorio, el banco de sangre, por la posibilidad de la transfusión, ¿no? Y lo recomendable sería discutir el caso en todos los integrantes del equipo para ver qué es lo que vamos a hacer durante el acto operatorio y al mismo tiempo de repente para hacer mejoras, ¿no? Lo que siempre digo, sobre lo que estamos desarrollando, siempre buscar hacer algo mejor, ¿no?
no debemos dejar de lado también, debemos informar a la paciente adecuadamente todos los riesgos que pueden ocurrir. No solamente decir que es una simple cirugía, es una cirugía que puede conllevar riesgos, lesiones vesicales, ureterales, vasculares mayores, fístulas vesico-vaginales o incluso compromiso también intestinal, ¿no? Entonces debemos ser claros, explicar detalladamente a la paciente, ¿no?, todos los riesgos que puede conllevar, incluso el riesgo también de muerte, ¿no? Y no solamente a las pacientes, sino también a los familiares, ¿no? Entonces es un dato importante tenerlo en cuenta. Por tanto, entonces, con esta técnica que hemos logrado disminuir el sangrado intraoperatorio. De esta manera evitamos la hemorragia obstétrica masiva. Bueno, lo hacemos en un solo tipo quirúrgico, evitamos la politransfusión, el tiempo de estancia hospitalaria va a ser menor, evitamos que la paciente ingrese a UCI, ¿no? El uso de hemoderivados también va a disminuir, las complicaciones van a ser menores y por ende va a ser menor el costo. Por lo tanto, en conclusión, vemos que con esta técnica vamos a poder tener una menor morbilidad materna. Siempre digo, nosotros acá en este tipo de patologías lo tenemos que resolver en equipo, ¿no? No podemos decir, ya yo solo lo voy a hacer, no, siempre tenemos que ir acompañados de otro colega, no solamente ginecólogos, sino también el urólogo, ¿no? O tener el equipo que esté al llamado inmediato. El problema que a veces ocurre cuando no está conformado todo el equipo y la situación se da en caso de emergencia, ahí viene digamos, los inconvenientes, como el que le presenté en el primer caso, ¿no? Fue una paciente que estábamos planificando hacer la cirugía el día martes, sin embargo el día lunes se presentó la emergencia, ¿no? Y el urólogo que viene a apoyarnos a nosotros generalmente tiene determinados días y ese día no pudo venir a tiempo, pero afortunadamente nosotros pudimos solucionarlo y ya llegó el urólogo a hacer la revisión y no llevó a mayores complicaciones, ¿no? A diferencia del caso, el segundo caso, que nosotros ahí sí estaba el urólogo presente, teníamos el oncólogo ginecólogo que nos ayudó a hacer las ligoras hipogástricas, ¿no? Y de esta manera pudimos nosotros, digamos, controlar o evitar la hemorragia masiva, ¿no? Que es lo que nosotros, en nuestro objetivo cuando estamos frente a este tipo de patologías, ¿no? Bueno, no sé si es lo que nosotros debemos conformar un equipo. Acá están muchos colegas que ahorita por pandemia ya no tenemos, entonces eso también ha dificultado un poco, ¿no? Siempre nosotros entramos con alguien de mayor experiencia en el servicio, más de la mitad de ellos de nuestro servicio que manejamos esta patología están ahorita en licencia por la pandemia, ¿no? Pero siempre de ellos hemos aprendido y sobre eso vamos mejorando nuestras técnicas y ese es nuestro objetivo ahora, ¿no? Ir mejorando, hacer más cirugía conservadoras, ¿no? Que es lo que estamos haciendo en algunos casos, sobre todo cuando son casos focales, ¿no? Pero cuando ya el caso no lo permite, nosotros procedemos a las histerectomías y teniendo en cuenta también las complicaciones que se puedan presentar, ¿no? No sé si de repente habrá alguna pregunta. Muchas gracias, doctor Fernández, por haberse seguido el tiempo y por su excelente presentación. Quisiera invitar también a los otros dos ponentes. Creo que hay tiempo para una pregunta, creo, nada más, y creo que es lo que he recibido acá las preguntas de los participantes. Ustedes, hay que dejar de compartir, creo, tu pantalla, Julio, y a Raúl también para que pueda estar presente en este momento. Yo creo que los tres han coincidido en que tiene que haber un equipo multidisciplinario para el manejo justamente de esta patología, y los tres han coincidido en que es una patología que pone en grave riesgo la salud de la mujer. Entonces, todos me podrán decir muy rápidamente si tienen un equipo específicamente para este tipo de casos o dependerá de la situación. ¿Qué nos dice el doctor Ramírez? Cuando tenemos una paciente con sospecha y se programa una cesárea electiva, ¿no?, con probable histerectomía, se trata de programar a esa cirugía el personal que tenga experiencia, ¿no?, el equipo que tenga más experiencia en histerectomías. Cuando ocurren las situaciones en emergencia, que ocurren en cualquier momento, es en la noche, todo, generalmente están al llamado, ¿no? Los médicos más antiguos están al llamado para que puedan acudir. Como nuestro hospital es más o menos centro,
eléctrico y algunas veces se puede llegar, ¿no? Pero en situaciones de emergencia es el equipo de guardia que tiene que solucionar, porque muchos de los casos se presentan inesperadamente y tiene que estar preparado el equipo de guardia. Muy bien, gracias. Doctor Alegría, con respecto al mismo tema, ¿ustedes tienen su equipo conformado? Sí, así es. A raíz de que, como presenté desde el año 2018 los casos de acretismo y los casos de cesáreas y histerectomías y placentas previas que llevan al servicio se incrementaron, tuvimos que hacer el esfuerzo de conformar, de hacer el protocolo, de hacer la guía y de conformar el equipo. Actualmente tenemos un equipo multidisciplinario, como les he mostrado en las diapositivas, que lo primero que hacemos es captamos a la paciente. Y la indicación para el nivel 1 y 2, es decir, para nuestros hospitales de nivel 1 y 2, es captar a esas pacientes de riesgo. Luego, esa paciente tiene que ser derivada a un centro, en este caso al Hospital Almenar, porque los otros hospitales lamentablemente todavía no tienen los equipos de ultrasonido fundamentalmente y el entrenamiento de los médicos, lógicamente, para hacer el descarte entre las 18 y 24 semanas de la probabilidad de que esa paciente tenga una placenta acreta, asociado o no a placenta previa o placenta en cara anterior de inserción baja, porque eso es lo que está descrito en la literatura, que no solamente las placentas previas, sino las placentas en cara anterior de inserción baja se pueden asociar altamente al acretismo placentario. Una vez definido eso, y está también en nuestra guía, es decir, definida la alta probabilidad de acretismo, entonces esa paciente ya es conducida por nosotros, o sea, por el servicio de obstetricia, hasta el final. Si la paciente no tiene criterio de acretismo, la paciente vuelve a su policlínico para que sea atendida de forma, digamos, natural o normal, porque le corresponde. Una vez que la paciente está en nuestras manos, a esa paciente se le confirma el diagnóstico ultrasonográfico. En ese sentido, nosotros hemos formado un equipo, tenemos una unidad de ultrasonidistas, especialistas en medicina materno-perinatal, entrenados que hacen perfectamente, ahora sí yo podría decir, el diagnóstico de este tipo de cosas. Tenemos registrado todo, es decir, en nuestro ecógrafo tenemos registradas las fotos Doppler y seguimos a la paciente durante el acto operatorio y también registramos las fotos de los hallazgos en el intraoperatorio, y después los úteros van a patología, porque esa es la manera de ser serios en el trabajo del diagnóstico previo, porque uno podría decir si hemos diagnosticado pero de repente no ha sido cierto, es decir, o digamos hubo una equivocación. Entonces eso también sirve para ir mejorando cada vez mejor el trabajo. Entonces, tenemos un equipo de ultrasonidistas, tenemos un equipo de cirujanos ginecobstetras expertos, tenemos el equipo de anestesiólogos que participan en forma permanente, en cada caso los convocamos. Tenemos urólogos que participan con nosotros en la discusión de cada caso. Y tenemos finalmente a los radiólogos intervencionistas, que hay un equipo de 4 o 5, de la verdad que tromes, radiólogos intervencionistas, que participan en la discusión del caso. Eso es algo fundamental. Aquí los casos tienen que ser discutidos y definido el tratamiento en conjunto. Es decir, si aplica o no aplica, por ejemplo, la colocación de catéteres ureterales, y si aplica o no aplica la colocación de catéteres vasculares. Y además, si aplica o no aplica, o en qué circunstancias durante el acto operatorio se emboliza, o en qué casos no se emboliza y se llena el balón y se obtura el riego sanguíneo. Es decir, todo eso está detalladamente en nuestra guía. Y eso es lo que hemos seguido y estamos realizando, y lo que hemos hecho ya así detalladamente en los últimos 6 casos. Como ustedes ven, hemos tenido más de 55, 60 casos actualmente, reportados 55 en la estadística, y lamentablemente esos representan el 30% de todos los casos. El 70% son los casos en los que el cirujano entra y se encuentra inadvertidamente con un acretismo. Eso es lo que queremos evitar, justamente.
Listo, gracias. Gracias, doctora Alegría. Doctor Fernández, para que pueda complementar esto del equipo multidisciplinario. Claro, lo ideal sería contar con todas las especialidades que se requieren, ¿no? Cuando estamos en este caso, ¿no? Nosotros en la institución estamos yendo a eso, ¿no? Sí hay un grupo de ginecólogos que manejamos más estos casos, ¿no? Si bien es cierto, ahorita no estamos todos completos por esta la pandemia, ¿no? Entonces nosotros estamos retomando en la organización de este grupo nuevamente, ¿no? Quien habla en los últimos meses he empezado a conformar nuevos equipos, porque el objetivo es de que haya un equipo móvil en la institución, un equipo al cual pueda acudir en caso de que hubiera una situación de emergencia. Pero a veces es difícil, ¿no? Como somos menos ahora en el servicio, por decirlo más, estamos menos de la mitad de lo que éramos antes, ¿no? Entonces, lo que hablo, estoy entrando con colegas jóvenes, porque nosotros queremos que en cada equipo de guardia por lo menos haya un ginecólogo que tenga experiencia o algo de experiencia en manejo de estos casos, ¿no? Para que pueda participar con otros ginecólogos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, nuestro objetivo es capacitar o formar médicos de diferentes servicios para que también ellos puedan intervenir en ese tipo de casos, ¿no? Pero sí, nosotros tenemos un grupo de ginecólogos que manejamos los casos, tenemos la colaboración del urólogo, si bien es cierto, no lo tenemos de forma inmediata, por eso tratamos de que nuestras cirugías sean lo más electivas posibles. El detalle es cuando ocurre de emergencia, ahí vienen los imprevistos, ¿no? Como no hay urólogo en la institución, pero viene un urólogo de apoyo de otro hospital, y si la emergencia ocurre de repente la madrugada o un domingo, ahí tenemos que estar esperando a veces el urólogo, ¿no? Ese es el único inconveniente que tenemos, pero afortunadamente no hemos tenido muchos casos tan graves, y lo que hemos tenido hemos tratado de solucionar, ¿no? Veo que en la Hospital Almenara afortunadamente tienen todas las especialidades y pueden hacer mucho más, ¿no? Y no pude escuchar, ¿no? La charla, pero ese es el objetivo. Lo importante, yo siempre digo, en cada institución, con lo que tenemos que aprender a resolver estos casos de acretismo. Es cierto, tener en cuenta lo básico, ¿no? Un banco de sangre, un anestesiólogo entrenado, ginecólogos que tengan conocimiento de esta patología, ¿no? Un UCI, ¿no? Porque esa paciente puede requerir admisión en UCI, ¿no? Todo eso tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Pero eso es lo que nosotros estamos conformando en la institución, y de alguna otra forma estamos afortunadamente solucionando, no hemos tenido en los últimos años una muerte materna debido a esta patología, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Fernández. Bueno, ya no nos queda lamentablemente más tiempo, se ha cumplido el tiempo. Yo realmente les agradezco mucho toda la información que ustedes han brindado, toda la experiencia que ustedes han compartido, que realmente es fabuloso lo que ustedes nos han dicho, y creo que podemos concluir en que se necesita tener un equipo conformado por ginecobstetras que justamente tengan mucha habilidad para la histerectomía, por lo que han mostrado ustedes, tienen que ser muy hábiles, y bueno, eso se logra justamente con la práctica, pero también tiene que estar estandarizado el proceso, y creo que es lo que ustedes también han mostrado, de que es una forma ya de hacer la histerectomía, y creo que cuando estandarizamos o tenemos nuestra guía clínica, eso nos va a ayudar enormemente. Solamente me queda agradecerles a ustedes tres por su brillante exposición, y quiero que ojalá que esta sesión ha sido hecha para las filiales de la sociedad, para las 18 filiales, y seguramente que vamos a tener una próxima sesión extraordinaria, pero ya con filiales. Probablemente tenga que participar Cajamarca, me parece que también está Loreto, y el Carmen también de Huancayo, donde hay médicos que han respondido a una encuesta de un trabajo multicéntrico que ha estado haciendo justo el doctor Álvaro Nieto de Colombia, quien tengo que agradecer porque ha hecho un trabajo multicéntrico, pero a través de una encuesta, y por eso es que ha sido la razón también de hacer esta presentación. Así que nuevamente les agradezco, invito, no sé si estará el doctor Juan Matsumura, ahí está, dejo entonces según se la palabra al doctor Juan Matsumura para dar por la presente sesión científica para
las filiales. Muchas gracias nuevamente a ustedes. Sí. Ya. Gracias, Enrique. Primero, felicitar a todo el panel por las magníficas presentaciones, pero creo que hay que disculpar la tecnología que nos ha pasado una mala jugada hoy día. Lamentablemente a veces suceden estas cosas. Estamos en un país que necesitamos nivelar esta situación, pero bueno, son inconvenientes que suceden. Lo importante es superarlo y creo que con las excelentes presentaciones que han tenido los colegas ponentes ha superado cualquier expectativa. ¿Quién no ha tenido un problema de un macretismo placentario? Y realmente desde la época, hace algunos años hasta esta época, hemos visto cómo ha ido evolucionando las posibilidades diagnósticas para un mejor tratamiento y evitar muertes maternas por el tema del sangrado, ¿no? Yo realmente he visto cosas catastróficas dentro de cuando uno era residente, de ver incluso no solamente histerectomía, sino ligadura de uréteres porque se desesperaba por el sangrado y realmente era muy lamentable, pues, y las mujeres eran las que sufrían las consecuencias de todos estos problemas. Menos mal que la evolución, la preparación, la capacitación, la actualización y la tecnología ha ayudado mucho, y creo que lo importante, como ustedes han concluido, es hacer equipos de trabajo, ¿no?, multidisciplinarios que puedan lograr compatibilizar y evitar este tipo de complicaciones. Yo les agradezco a nombre de la sociedad también la moderación y la coordinación de los colegas y a todos los presentes por tener la paciencia de haber estado hasta este momento escuchando pero tan interesantes ponencias que realmente ponen a la reflexión de un tema vigente, cuál es el tema del atletismo presentativo. Les agradecemos nuevamente, estamos viéndonos muy pronto para continuar con este tema de la. Muchas gracias y buenas noches con todos. Gracias. Gracias a todos, gracias Juan, y gracias Raúl, Juan y Julio. Hasta luego, doctor Matsumura. Muchas gracias. Saludos a todos los de las filiales. Ya pronto vamos a hacer una sesión para las filiales sobre macretismo placentario. Ahí van a presentar también ellos. Listo. Chao, ya nos vemos. Cuídense. Chao.